Muy buenas tardes a todos. Si me hacen favor de repartirles por ahí les van a entregar ahí el cuestionario número 8. Antes de compartir la palabra, voy rápidamente a darle respuesta a las preguntas del cuestionario número 7. El que quiera anotarlas, ahí está. Hablamos hace 2 semanas de la importancia de la oración eficaz. Santiago 5:16, el versículo que estuvimos estudiando, el cual les pedimos que memorizaran. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y termina el versículo 16 en la segunda parte, y la oración eficaz del justo puede mucho. Dijimos que la palabra eficaz, que es una pregunta que viene en el cuestionario, la palabra eficaz es el verbo griego energeo, y de ahí surge la palabra que todos conocemos por energía, pero no es la energía humana, no es la energía nuclear ni la energía atómica, es la energía de Dios, ¿sí? Entonces, la oración eficaz, la oración con la energía de Dios tiene mucho poder. También estudiamos uno de los 4 principios que debemos considerar en nuestras oraciones, conscientes que Dios responde todas las oraciones, ¿sí o no? No, porque entonces si no, no fuera Él soberano, ¿verdad? Entonces, en su soberanía y en su perfecta voluntad, Él responderá las oraciones. Pero el primer principio que estudiamos fue orar. ¿Orar cómo? Orar con fe, ¿sí? Orar con fe. Y dijimos que fe, en su sentido literal, es creer, confiar y tener la convicción en la veracidad de Dios. Dios no es como nosotros, Dios es veraz. Esta palabra veraz habla del carácter verdadero que tiene Dios. Dios es verdadero, Él no cambia, es inmutable, ¿verdad? También dijimos que en Números 23:19 dice un versículo que sería bueno memorizarlo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no Él ejecutará. Así que cuando nos mantenemos en comunión con el Señor, Él siempre tendrá cuidado de nuestra vida. Así que Jesús habló del afán y Él dijo que no nos afanásemos por las cosas que hemos de comer, por lo que hemos de vestir. Afanar es el verbo que se traduce estar ansioso acerca de algo. Hay que descansar en el Señor. Dios es el dueño de nuestra vida, Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, no hay que afanarnos, hay que descansar en el Señor. Afanar también significa inquietarse por algo, tener cuidado, algo que nos perturba, que nos lleva a congojarnos. No, hay que levantar el ánimo, ¿verdad? Santiago habló también entonces que cuando necesitamos sabiduría. ¿Cuántos saben que necesitamos sabiduría para vivir la vida cristiana? Bueno, cuando nos falta la sabiduría, Santiago lo enseña y él dice en Santiago 1:6, pero pidan con fe, creyendo que Dios va a suplir nuestra necesidad, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar. La duda tiene que ver con estar dividido en nuestros pensamientos. La duda tiene que ver con el titubear entre 2 pensamientos, y ahí lo dijimos, entre la confianza y la incredulidad, como el pueblo de Israel dudaban de Dios, una y otra vez dudaron del Señor. Pero hay que pedir con fe. Salomón no pidió riquezas, Salomón pidió sabiduría de Dios, ¿verdad? Y Dios le dio sabiduría, ¿verdad? Él dijo, dame ahora sabiduría, que sabiduría tiene sinónimos que tienen que ver con la cordura, con el buen juicio,
con el sentido común, la sensatez que debemos desarrollar en la vida cristiana. Dame sabiduría, dijo Salomón, y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Entonces, todos estos elementos que estamos estudiando nos hacen, o nos ayudan, mejor dicho, para que nuestra oración sea una oración eficaz y una oración como a Dios conviene. Así que hoy vamos a aprender algunas otras instrucciones acerca de la oración, y les pido que abran su Biblia en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículos 11 y 12. Mire las palabras de Pablo. En el contexto, Pablo está hablando de los deberes que como cristianos tenemos, pero también está hablando de la importancia de reconocer que somos un cuerpo en Cristo y nos necesitamos unos a otros y dependemos unos de otros. Y dice en el versículo 11 y 12, ya casi para finalizar este capítulo, dice, en lo que requiere diligencia. Yo pregunto, ¿la oración será algo que requiere diligencia? ¿Sí o no? La respuesta obvia es sí. Diligencia significa poner atención. ¿Poner atención a qué? A la oración. ¿Cómo oramos? ¿Qué es lo que pedimos? ¿Cómo se lo pedimos a Dios? ¿Con qué actitud del corazón? Diligencia también se traduce con solicitud, con dedicación. Entonces, la oración tiene que ver con poner atención, cómo le pedimos a Dios, con qué actitud del corazón y con qué dedicación nos presentamos delante del Señor. Entonces dice Pablo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ¿verdad? No perezosos, sino fervientes en el espíritu, ardiendo, que nuestro espíritu esté ferviente, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Hay personas, hay cristianos que les viene la tribulación y no soportan la tribulación o el sufrimiento que produce la tribulación y se alejan del Señor y se van de los caminos del Señor en lugar de asirse con seguridad de la mano de Dios. Las tribulaciones son necesarias, las tribulaciones no se van a acabar, las necesidades las vamos a tener hasta que venga el Señor por nosotros o nos llame a su presencia, lo que suceda primero. Así que si tú pensabas que las tribulaciones que estás experimentando se iban a acabar y ya no iban a regresar, te equivocaste, ¿verdad? No, las tribulaciones van a seguir, las necesidades van a estar ahí presentes, pero la mano del Señor estará también ahí para suplir nuestras necesidades. Entonces dice Pablo, sufridos en la tribulación, pero luego mire cómo termina el versículo 12, constantes, ¿en qué? En la oración. ¿Cómo debe de ser nuestra oración? Constante, perseverante, persistente, ¿verdad? Así que a continuación vamos a ver algunas instrucciones que Pablo nos enseña. Así como enseñó al joven Timoteo, Pablo nos enseña a través de la Escritura lo que quedó escrito, instrucciones acerca de la oración, para que nuestra oración sea una oración eficaz. Pero vamos a orar antes para pedir que el Señor tenga a bien revelarnos su palabra y traer iluminación para nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti reconociendo nuestra condición, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti, reconociendo que separados de ti nada, absolutamente nada somos ni nada podemos hacer. Tú en nosotros eres la esperanza de vida. Tú haces la diferencia en nuestro corazón. Cuando creaste al hombre, Señor, soplaste en él aliento que produjo vida. No lo hiciste así cuando creaste los animales. Tú mismo te involucraste en darle forma al hombre. Del barro le diste forma y además soplaste en él aliento de vida. Señor, necesitamos esta tarde que tú soples sobre nuestro espíritu el aliento de tu vida, para que venga vida por tu palabra a nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús nos disponemos para ti, Señor. Háblanos al corazón. Queremos ser eficientes, queremos ser diligentes
cuando oramos, Señor, cuando vivimos y desarrollamos la vida cristiana. No queremos ser perezosos, Señor, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en el Espíritu. Cuando te servimos, cuando viene la tribulación, queremos estar gozosos, queremos aprender del sufrimiento de la tribulación, pero queremos ser constantes, perseverantes y persistentes cuando oramos, no cesando de orar, Señor, porque tu palabra dice que oremos sin cesar, constante y continuamente. Así que estamos aquí, Señor, con un corazón humillado delante de ti, rendido ante ti, para que tú nos hables y nos hables al corazón, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si quiere ponerle un título ahí al mensaje, se llama Instrucciones sobre la oración. Y la Biblia, por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos da instrucciones acerca de la oración. Pero vamos a establecernos en las instrucciones que Pablo le dio a Timoteo respecto de la oración. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 8. Dice así Pablo a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 3, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Mire el corazón de Dios. El corazón de Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el sacrificio de Jesús? Se dio a sí mismo en rescate por tu vida, por mi vida. Y eso es ya de entrada, ya es una bendición que podemos usted y yo disfrutar. Porque simple y sencillamente, si Jesús no se hubiera dado en la cruz, ¿dónde estaríamos nosotros hoy? Se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, versículo 7. Y dice Pablo: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro a los gentiles en fe y en verdad. Quiero pues, versículo 8, que los hombres, ¿qué tienen que hacer los hombres? Afanarse, orar. Qué diferente es la oración en relación al afán. La oración produce calma. Cuando estamos en la presencia del Señor, el Señor nos da el reposo que nuestra alma necesita. Y el reposo es contrario al afán. El afán nos mantiene angustiados y desesperados. Entonces, por eso es que Pablo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda en el corazón. Voy a leer estos versículos ahora sí, lo van a ver ahí en su pantalla, en la versión Palabra de Dios para Todos. Está mucho más claro. Dice Pablo: en primer lugar, miren cómo Pablo le da el primer lugar en esta versión. En primer lugar, pido que se ore por todos. Ahora, escuche esto. Pablo le está escribiendo a Timoteo estos consejos porque Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso. Y Timoteo debía saber instruir a los de la iglesia en Éfeso. Entonces, en primer lugar, pido que se ore por todos, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. Independientemente de si ya el Señor respondió la oración, nuestra actitud debe de ser siempre, y nuestra oración debe de ser, que contenga acción de gracias. Ya lo vamos a ver enseguida. Versículo 2, que se ore por los reyes, por todas las autoridades, para que tengamos un ambiente de paz. ¿Habrá un ambiente de paz y tranquilidad en nuestros días? No, este mundo está convulsionándose, se está muriendo este mundo. Este mundo está como en terapia intensiva. Los días de este mundo están contados. Es muy urgente y muy apremiante que nos mantengamos en la presencia del Señor, orando, clamando al Señor, porque su venida será en un abrir y cerrar de ojos. Como suceden los accidentes. Los accidentes suceden en un abrir y cerrar de ojos. Cuando menos pensaste, vino una distracción quizá,
o algo sucedió y en un instante ya tenemos un accidente. La vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Así será la venida del Señor, por eso hay que estar preparados. Dice entonces, dice Pablo, y bendiga a la humanidad. Oren también agradeciendo por las respuestas a esas oraciones. Que se ore por las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y respetar a Dios. Eso es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, porque Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Esa es nuestra responsabilidad, predicar el Evangelio para que otros que no conocen al Señor puedan conocer la verdad que tú y yo ya conocemos. Versículo 5, existe un solo Dios y un solo camino. ¿Cuál es ese camino? Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. No es ningún movimiento, no es ninguna denominación, no es ningún ministro, por más eminente que sea el ministro, por más unción que tenga el ministro, no, un ministro, un hombre de Dios, aún siendo un hombre de Dios, no puede ser superior a Dios, ni mucho menos a Jesús. Entonces, existe un solo Dios y un solo camino para que los hombres lleguen a Él. Ese camino es Jesucristo, quien también fue hombre y dio su propia vida para pagar por la libertad de todos. ¿Cuántos son libres? Somos libres por la gracia de Dios y por el sacrificio de Jesús. Jesús llegó en el momento oportuno y dio testimonio del deseo de Dios para salvar a todos. 7. Por eso fui escogido, dice Pablo, para ser apóstol y anunciar las buenas noticias. No miento cuando digo que fui escogido para enseñar la fe verdadera a los que no son judíos. Cuando los hombres oren con manos levantadas a Dios, quiero que lo hagan con un corazón puro. Mire la actitud del corazón cuando oramos. Sin enojos ni discusiones. Está claro, ¿verdad? Bueno, debemos entonces saber que mantenernos en la vida cristiana no es solamente decir, ya llegué a la vida cristiana, ya soy cristiano. No, hay que mantenernos, ¿sí? Mantenernos en la vida cristiana implica estar conscientes de las dos caras que tiene el cristianismo práctico. Dos caras. Una, que al experimentar usted y yo la salvación por su gracia y nacer de nuevo, esto nos permite vivir una vida de amor, de gozo, de paz, de comunión con Él. ¿Usted vive esa clase de vida? ¿Sí o no? Están muy serios. Voy a empezar a preguntar para entonces empezar a activar el asunto. ¿Están listos? Ok. Entonces, dos caras de la vida cristiana práctica. Ya nacimos de nuevo. El nacer de nuevo nos permite, en medio de las pruebas, en medio de las necesidades, experimentar gozo, ¿verdad? Santiago decía, regocijaos cuando os encontréis en diversas pruebas. Estad gozosos. ¿Sí? Pero ese gozo al que Santiago se refería no es un gozo que el ser humano puede producir, es un gozo que proviene de Dios. Y cuando ese gozo proviene de Dios, entonces podemos regocijarnos cuando vienen las pruebas, ¿verdad? Entonces, y todo esto viene a los hijos de Dios, a los nacidos de nuevo. Pero también podemos experimentar paz en medio de la tribulación, en medio de este mundo que se está convulsionando y en medio de tantos problemas que hay alrededor del mundo. Usted y yo podemos experimentar la paz, no la paz del mundo, no la paz que dan las drogas o el dinero, no, la paz que proviene de Dios, la paz que Jesús nos dejó. Entonces, ese es un lado del cristianismo práctico, pero el otro lado, y este lado a veces no se enseña, es que los creyentes nacidos de nuevo debemos estar bien conscientes que la vida cristiana es una batalla de todos los días. ¿Sí sabía eso? ¿A cuántos les es fácil ser cristiano? Si fuera fácil, cualquiera fuera cristiano, dijo alguien, ¿verdad? Y hoy muchos piensan que ser cristiano es sinónimo de ausencia de problemas. Se acabaron mis problemas porque ya soy cristiano. No, no es cierto. Eso no es cierto. La vida cristiana, mis hermanos, y este es el otro lado de la vida cristiana práctica, la vida cristiana es una batalla espiritual de todos los días y es constante y es continua. Y hay tres áreas fundamentales en las que todos luchamos, ¿sí?
Yo dije, la segunda cara de la vida cristiana práctica es que debemos estar conscientes que es una batalla constante y continua en 3 áreas. ¿Alguien me puede decir alguna de esas áreas? A ver aquí. Con nuestra naturaleza que es carnal y pecaminosa. Sí. Porque a veces decimos, tengo una lucha con Satanás. Sí, también contra Satanás hay lucha. Pero uno de nuestros principales enemigos es esta naturaleza que todavía no ha sido totalmente regenerada. Sí. Y seguiremos luchando. Yo llevo más de 30 años luchando con esta carne. Y se lucha. ¿Cuántos luchan con su naturaleza carnal y pecaminosa? Si usted me dice que no, discúlpeme, pero no le creo. Por más fe que usted tenga, por más super fe que usted tenga, seguiremos luchando con esta naturaleza, ¿sí? Hasta que el Señor venga por nosotros o nos lleve a su presencia. Allá ya no va a haber lucha, allá ya no va a haber enfermedad, allá no va a haber afán, allá no va a haber tristeza, allá va a haber solamente alabanza y adoración al Rey. Yo quiero estar allá. Pero mientras esté aquí, debemos estar conscientes que estaremos luchando contra esta naturaleza carnal, estaremos luchando contra Satanás y estaremos luchando, en tercer lugar, contra el sistema mundial que está controlado por el príncipe de este mundo. ¿Cómo se llama el príncipe de este mundo? Se llama Satanás, y Satanás significa adversario. Y él no es tu amigo. Si eres hijo de Dios, Satanás no es tu amigo, es tu enemigo, ¿verdad? Por lo tanto, Pablo le escribió a los corintios, conscientes pues de que ya nacimos de nuevo, pero la vida cristiana es una batalla constante y continua. Pablo le escribió a los corintios en el capítulo 10, versículo 3, y les dijo Pablo, aunque andamos en la carne, vivimos en esta naturaleza carnal y estamos en este mundo, no somos de este mundo, ¿verdad? Pero todavía estamos en esta carne. Dice Pablo, no militamos según la carne. La palabra militar significa alguien que sirve en las fuerzas armadas de un país. Ese es un militar. Por lo tanto, entonces podemos leer lo que Pablo decía a los corintios, podemos leerlo de la siguiente manera. Pues aunque andamos en la carne, no servimos en las fuerzas armadas de la carne, ¿verdad? Si es que el Espíritu Santo mora en tu corazón. Si el Espíritu Santo no mora en el corazón de alguien que no ha nacido de nuevo, pues ese se va a satisfacer con los deseos de la carne, le va a dar rienda suelta a la carne, va a disfrutar el pecado, ¿verdad? Pero Pablo le decía a los corintios, andamos en la carne, no militamos, no servimos a las fuerzas armadas de la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y note usted que Pablo dice que son poderosas. Entonces la pregunta sería, ¿son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas? ¿Cuáles son algunas de nuestras armas que son poderosas? Una de ellas es la oración. Y el problema es que aunque sabemos que una de nuestras armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas es la oración, no hacemos uso de ella. La tenemos ahí olvidada. No tengo tiempo, Señor. Estoy ocupado. No somos constantes. Pablo decía, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino constantes en la oración. ¿Sí? Versículo 5, 2 Corintios 10:5, dice Pablo, las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y mire lo que hacen las armas de nuestra milicia, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay muchos argumentos que hoy, como nunca antes, se están levantando contra el verdadero conocimiento de Dios, de la verdad de Dios. Hay muchas falsas doctrinas, hay muchas filosofías, hay mucho pensamiento humanista, hay mucha psicología que se ha metido dentro de la iglesia. ¿Cómo se derriban todos esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios? Con las armas de nuestra milicia. Una de las armas de nuestra milicia, pues, es la oración, otra es la adoración a Dios, otra es la meditación, y la palabra de Dios es la espada del Espíritu,
que nos da el poder y la autoridad. Pero si la espada del Espíritu no la usamos, va a venir el enemigo y va a poner pensamientos que nos van a desviar. Entonces dice, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo no sé si usted sabía, pero una de las áreas de trabajo del enemigo en el ser humano y en los cristianos es la mente. Aquí trabaja el enemigo. Y ahí es donde se establece la batalla, con nuestra mente. Debemos de luchar aquí con nuestra mente, con esos pensamientos de duda, con esos pensamientos de incredulidad. ¿Cómo se lucha? Conociendo la palabra, memorizando la palabra, haciendo vida la palabra en nuestra propia vida. Entonces, la batalla en nuestra mente debemos establecerla y no debemos dejarnos controlar por pensamientos contrarios, argumentos contrarios a la palabra de Dios. Pablo dijo a los mismos corintios en su primera carta, les dijo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, cuando vengan pensamientos contrarios a la palabra de Dios, tú te armas del pensamiento y puedes decir, yo tengo la mente de Cristo. Y como tengo la mente de Cristo, puedo pensar como Cristo piensa. Y como Cristo piensa, puedo también actuar como Cristo actuaba, porque tengo la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Sí, hay que pensar como Cristo pensaba. Entonces me surge una pregunta, hasta aquí me surge una pregunta, a ver quién me puede ayudar a darle respuesta. ¿Por qué es que aún a pesar de las circunstancias que se viven o que estamos viviendo en la sociedad, ningún cambio parece ocurrir a nuestro alrededor? ¿Por qué será? Hay circunstancias que todos enfrentamos cada día. Esta sociedad está enfrentando situaciones difíciles. La gente está clamando por cambios y buscan tener cambios y buscan ver cambios. Pero esos cambios esperan verlos en el gobierno. Hay personas que ponen su confianza en el gobierno, pero no se ven cambios. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es que esta sociedad sigue pasando circunstancias difíciles y como que parece que nada pasa? El mundo sigue igual o peor. ¿Por qué será que el mundo sigue como sigue? ¿Por qué será? ¿Quién me puede decir? A ver. Fuerte para alcanzar a oír. Fuerte. Ahí está. Número 1. Perfecto. Buena respuesta, Marlene. Jesús había profetizado en Mateo 24 que una de las señales que veríamos antes de su segunda venida sería que la maldad se multiplicaría. Por eso es que luego volteamos a nuestro alrededor y decimos, bueno, ¿qué está pasando? No se ven cambios, ¿sí? Bueno, Jesús ya lo había profetizado. Las cosas han ido de mal en peor y seguirán de mal en peor. ¿Por qué? Porque la maldad seguirá multiplicándose. Pero en segundo lugar, otra posible respuesta por la que luego no vemos cambios en nuestra sociedad es por falta de oración y clamor a Dios por los perdidos, por los que no conocen al Señor. Para que vengan cambios a nuestro alrededor, mis hermanos, debe de surgir cambios en el interior de las personas. Aquí en el interior de las personas deben surgir los cambios. El mayor problema de los seres humanos no está alrededor, ¿o sí? El mayor problema de los seres humanos está en el interior, aún de los mismos cristianos. Uno de los mayores problemas que todos los cristianos tenemos está aquí en el interior. Y a veces es la duda, es la incredulidad, la falta de fe. Hay muchos que hoy esperan que ocurran cambios, que ocurran hechos sorprendentes en la familia, en la sociedad, aún en las congregaciones, y esperan que surjan esos cambios así como por arte de magia. No, el cambio principal tiene que surgir aquí en el corazón. Hace unas semanas atrás platicaba con un hombre que se había alejado del Señor y está volviendo a retomar el camino
duró por lo menos unos 4 o 5 años fuera de los caminos del Señor, y ya se imaginarán cómo viene hecho pedazos, ¿sí? Y hace unas semanas atrás que yo platicaba con él, me dijo, han pasado por mi mente pensamientos de suicidio, mejor quisiera quitarme la vida, ¿verdad? Y yo le dije, mira, por eso es que vengo para que ore por mí. Sí, voy a orar por ti, pero tú tienes que hacer algo. ¿Dónde? Aquí en tu corazón. La oración no es así como la varita mágica, ¿verdad que no? La oración no es una varita mágica, la oración es una arma, ¿sí? Pero también hay áreas en nuestra vida que necesitamos cambiar, áreas en nuestro ser interior. Cambia el ser interior y cambia todo alrededor, ¿sí o no? Cambiamos en nuestro ser interior y mi vida familiar cambió, mi vida matrimonial cambió, mi vida social cambió, mi vida en la iglesia cambió, porque cambió el interior. En realidad, lo que a Dios le interesa es el interior del ser humano. A Dios no le interesa nuestra apariencia, a Dios le interesa lo que hay aquí en el corazón. Y si hay amargura en el corazón, Dios va a quitar esa amargura. Si hay resentimiento, Dios quita ese resentimiento. Si hay codicia o avaricia en el corazón, Dios quita esa avaricia y esa codicia. Todos los problemas que hay en el ser interior del hombre, Dios los puede quitar, pero hay que ir a Él. Hay que acercarnos a Él. Y la semana antepasada que tuvimos la reunión, hablábamos de que hay que acercarnos a Él confiadamente. Y confiadamente significa con sinceridad en el corazón, sin ocultarle nada a Dios. Además, no podemos ocultarle nada a Dios porque Dios es omnisciente. Él sabe todo, Él conoce todo. Pues Él es el fabricante de la obra que somos nosotros. Entonces, cuando alguien espera cambios así como por arte de magia, pues está engañado. La verdad de todo es que a veces dejamos de lado la oración. Una de las necesidades más apremiantes de los cristianos debe de ser la oración. Debe de ser uno de los anhelos del cristiano, estar en oración. ¿Qué es la oración? Les pregunto. ¿Qué acaso no es dialogar, hablar con Dios? Así como hablamos, yo hablo todos los días con mi esposa, hablo todos los días con mis hijos, hablo casi todos los días con algunos de los hermanos de la congregación. Bueno, pero también así todos los días debemos hablar con Dios, ¿verdad? Cuando hablamos con Dios, cuando escuchamos su voz, los asuntos de la vida cristiana, los asuntos del ministerio se tornan diferentes debido a que la oración toca el corazón de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí saben que nuestra oración toca el corazón del Padre? Cuando nuestras oraciones se hacen como conviene, ¿verdad? Y resulta que Él es el único que puede cambiar todo a nuestro alrededor. Él es el único. Hay momentos en que yo no puedo hacer nada. Y voy con el Señor y le digo, Señor, yo le he intentado de esta manera, lo he intentado de esta otra manera y nada pasa, Señor. Bueno, estaba esperando que tú me dijeras eso, porque ese asunto, esa situación, solamente yo la puedo resolver. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque Él es Dios. Y no hay nada imposible para Dios, ¿verdad? Hoy muchos creyentes y ministros están perdiendo las batallas de la vida cristiana, de la vida diaria, por no hacer uso de esta herramienta, de esta arma de nuestra milicia, la oración. Y decimos, no, la oración no es tan importante. Se me hace que lo más importante es que lea la Biblia. Todo es importante. Todo es necesario, todo es indispensable. Es indispensable orar, comunicarnos con Dios, pero también Dios nos habla a través de su palabra, por eso hay que leer la palabra de Dios. Recientemente me enteré de un pastor que cayó, pues como muchos han caído en las garras del adulterio. Y cuando le preguntaron a él, ¿dónde fue donde te desviaste? ¿Dónde estuvo el punto del desvío? ¿Dónde estuvo el camino que tomaste ya equivocado? Y él, con sinceridad en su corazón, ahorita está en una etapa de restauración, con sinceridad en su corazón, él respondió, en mi comunión íntima con Dios, perdí mi comunión íntima con Dios. Hermanos, cuando se pierde la comunión íntima con Dios, cuando hacemos a un lado a Dios, nuestra vida entonces se torna difícil.
Por eso hay que estar tomado de la mano de Dios. ¿Cuándo? Cuando venimos a la iglesia solamente, no, todos los días, porque la lucha y la batalla contra esta naturaleza, contra Satanás y contra el sistema del mundo es todos los días. Pablo decía, no se amolden al sistema de este mundo. ¿Cómo vive el mundo? Mal. Este mundo vive mal. Así que, bueno, pues cuando alguien pierde el rumbo, cuando alguien se desconecta de la fuente de energía espiritual, pues los resultados saltan a la vista. Le voy a leer algunas estadísticas de pastores, ministros del evangelio y cristianos actuales, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que dicen las estadísticas como consecuencia de que hay pastores, ministros y creyentes que perdieron su comunión con Dios? Mire lo que dicen las estadísticas. Se dice que el 70% de los pastores aquí en Estados Unidos luchan constantemente con la depresión. ¿Con qué? Con la depresión. Sí. Los cristianos están luchando con la depresión. Hace unas semanas atrás hablaba con un hombre. Y le digo, hermano, ¿cómo te sientes? Me siento deprimido, con mucho temor, con mucha inseguridad. Entonces empecé a hablar la palabra, porque la palabra produce vida, la palabra nos da confianza, la palabra nos hace reposar en Dios, la palabra nos hace salir de esos estados de depresión, de falta de presión, presión baja, depresión, presión baja, ¿sí? Del estado de ánimo. Entonces los pastores, el 70%, a mí se me hace muy elevado el porcentaje, 70% de los pastores en este país sufren de depresión. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón es que no tienen un amigo cercano que les ayude en los momentos difíciles del ministerio. Porque cuando tuvieron un amigo cercano que les ayudaba en los momentos difíciles del ministerio, los traicionó. Entonces queda como la cicatriz ahí y dice, no, yo no vuelvo a confiar en nadie. Ahora, estas son las estadísticas que hablan de pastores y ministros, pero ¿cómo cree que estarán los creyentes también? Se sufre igual. Y más cuando alguien se desconectó ya de la fuente espiritual del Señor. Ya no hay comunión con el Señor. Siguen diciendo las estadísticas, el 71% de los pastores y ministros sufren con el agotamiento físico. De por sí el desarrollo del ministerio es en sí mismo ya agotador. La Biblia no esconde que el ministerio es agotador. Pero cuando alguien no sabe descansar en la presencia del Señor, entonces el ministerio se le viene a convertir en una carga y no en un deleite, ¿verdad? Y entonces caen en el agotamiento físico y la razón, 71% de los pastores y ministros están agotados físicamente. ¿Por qué? Porque no saben delegar autoridad a sus más cercanos colaboradores. En esta congregación tenemos un grupo de servidores y todos nos ayudan en diferentes áreas del ministerio. Yo no lo puedo hacer solo, aunque sea Superman o me crea Superman, no se puede, es imposible. Entonces, Jesús tenía 12 que fueron sus cercanos colaboradores, los instruyó, los enseñó, los capacitó, estuvo con ellos. De esos 12 se agarró a Pedro y a Jacobo y a Juan como sus más cercanos colaboradores. Pero al final de cuentas ellos eran los que iban a continuar con la obra que Jesús inició de la evangelización, de la extensión del reino de Dios. Entonces, hay agotamiento físico porque hay ministros que no saben delegar autoridad con sus más cercanos colaboradores. ¿Por qué no lo hacen? Por inseguridad, por temor a la traición y a la rebelión. No, se me va a rebelar, ¿verdad? ¿Se acuerda de la rebelión que provocaron por allá en Números 16 un levita llamado Coré? Sí. ¿Contra quién se rebelaron? ¿Contra Moisés o contra Dios? Se rebelaron contra Dios y contra la obra de Dios y contra la autoridad que Dios había establecido. Así que cuando yo voy a la palabra y veo que no es contra mí el asunto, es contra Dios, yo reposo en el Señor, yo no tengo problema.
Si alguien se rebela, no se rebela contra mí, se rebela contra Dios, ¿verdad? El 72% de los pastores, dicen las estadísticas, que estudian la Biblia solamente cuando van a presentar el sermón del domingo. Llegó el sábado, pues voy a presentarla, mañana me toca predicar. Y entonces es cuando abren la Biblia. Y el lunes no la abrieron, el martes tampoco, el miércoles tampoco. Entonces, hay problemas. Ya Dios no está siendo el centro del ser interior de los pastores y ministros. Pero miren nomás el porcentaje tan elevado para referirme a los llamados cristianos. Dicen las estadísticas que el 90% de los llamados cristianos, porque no todos los que llegan a una iglesia son verdaderamente cristianos. Algunos solamente se llaman cristianos, pero no son cristianos. Entonces el 90% de los llamados cristianos no oran, tampoco leen la Biblia. Por lo tanto, cuando les vienen las pruebas, las tribulaciones, no las saben enfrentar. Y en ese sentido, entonces, les viene la prueba, les viene la tribulación y se desaniman y reniegan contra Dios y les viene entonces la depresión, ¿verdad? ¿Se da cuenta entonces de la importancia de hacer uso de esta arma que es poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas, que es la oración? Es importante, es vital en la vida de un cristiano, ¿verdad? Por eso es que las palabras del apóstol Pablo entonces toman sentido ya cuando le instruye a Timoteo, le da instrucciones y le dice que oren todos los hermanos de Éfeso. Y cuando leemos el contexto nos damos cuenta que las palabras del apóstol Pablo, que fueron dirigidas a Timoteo, fueron con la finalidad de que la iglesia de Éfeso se metiera en la práctica de la oración, porque era evidente por lo que dicen las palabras de Pablo, que los de la iglesia de Éfeso habían dejado de orar, no solamente de forma personal. Si dejaron de orar de forma personal, por ende dejaron de orar por todos los hombres. Por eso es que Pablo los insta, los exhorta a orar por todos los hombres, y lo hace de una manera apremiante, urgente, para que volvieran a retomar la práctica de la oración. Pero inicia Pablo con una palabra que a mí me suena enérgica y determinante. Ahí en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice Pablo: exhorto ante todo. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra exhortar? Levante la mano y me dice. Ahí está. Si usted no sabía, anótelo, es pregunta de cuestionario. Exhortar, pues, se traduce amonestar. Amonestar, alentar a alguien. Acuérdense, estamos hablando de las instrucciones de la oración. Entonces Pablo está exhortando, le está dando instrucciones a Timoteo a que exhorte a la iglesia de Éfeso, a que los amoneste, pero también les dice, se traduce exigir, ahí está la traducción, les exijo ante todo que oren, pero también se traduce animar y alentar. Entonces, cuando dice Pablo, exhorto ante todo, significa que Pablo pone por encima de todo, es decir, en primer lugar, en el orden de sus prioridades, Pablo le está diciendo a Timoteo, dile a los hermanos de la iglesia de Éfeso que en el orden de sus prioridades esté la oración. Y lamentablemente los cristianos de Éfeso habían dejado al último la oración. En el orden de sus prioridades no estaba Dios, estaban otras cosas. Hay un hombre que fue reconocido como el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. Él, en su libro titulado El ganador de almas, escribió algo que cuando yo estaba leyendo esta pequeña porción de este libro, él dijo lo siguiente: el ganador de almas, que al final de cuentas, mis hermanos, esta es un deber que todos los cristianos debemos desarrollar, ganar almas. Proverbios dice que el que gana almas es sabio, ¿verdad? Entonces hay que ganar almas, porque esa es una de las tareas principales que los cristianos tenemos. Finalmente, una de las tareas más importantes de los cristianos es la predicación del evangelio, ¿verdad? Ganar almas. Entonces Spurgeon decía, el ganador de almas
debe de ser primero un experto en el arte de la oración. La oración no solamente es un deber, él lo mencionaba como un arte, ¿sí? Dice su escrito, usted no puede traer almas a Dios si usted mismo no va a Dios. ¿Cuántos van a Dios todos los días? Bueno, ¿y cuántos ganan almas? Ya no hay amenes. Hay que ganar almas, ¿sí? Esa es nuestra labor. Sigue diciendo Spurgeon, dice, debe de tomar su hacha para la batalla, porque él sabía, estaba consciente que la vida cristiana es una batalla de todos los días. Hay que tomar el hacha, refiriéndose a la palabra, la espada, él lo mencionó como un hacha, y sus armas de guerra del arsenal de la sagrada comunión con Dios. Es decir, cuando estamos en comunión con Dios, ahí vamos y tomamos de la fe, nos ponemos el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, el casco de la salvación, ¿verdad? Dice Spurgeon, si usted pasa tiempo con Dios, se impregnará de su espíritu, se encenderá de su espíritu, clamará a Dios en el espíritu, andará en el espíritu, se dejará controlar por el espíritu. Si va a Dios, si no va a Dios, se va a dejar controlar por la carne. Dice él, me temo que hay algunos de ustedes que se contentan con dejarme predicar, pero ninguno de ustedes predica. Me temo que se sientan en esas sillas y ocupan un lugar y confían en que la obra marcha bien, pero eso es todo lo que hacen. Y no hacen nada más, decía él. No oran ni nunca le hablan a otros de Cristo. Qué tremendas palabras, ¿eh? Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia con el escrito que dijo Spurgeon. Pregunta. ¿Cuántos de ustedes oran por la salvación de sus seres queridos? ¿Sí oras por ellos? Sí. ¿O por los amigos que tienes, que amas, que no conocen al Señor? Sí. Sin embargo, en lo que Pablo está enseñando aquí, el pasaje de lo que Pablo está enseñando aquí es mucho más amplio que el simple orar por aquellos que nos son cercanos. Hay que orar por la gente que nos es cercana, nuestros familiares que no conocen al Señor. Yo llevo más de 30 años caminando con el Señor y ninguno de mis hermanos en la carne son cristianos. Ninguno. No quieren nada. Ninguno quiere nada. Pablo hace un llamado no solamente a orar por los más cercanos. Pablo lo pone así: quiero que oren por todos los hombres, ¿sí? Dice 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Y termina Pablo el versículo 1 diciendo, por todos los hombres. ¿Por cuántos hombres? Por todos. Porque es bien fácil orar por nuestros seres queridos, a quienes amamos, por nuestros amigos. Pero ¿y el vecino? ¿Verdad? Hay 4 cosas que yo encuentro en este versículo que debemos hacer cuando oramos por todos los hombres. 4 cosas. Número 1, rogativas. Esta palabra rogativas, la palabra griega, se deriva de una raíz que se traduce carecer de algo. Ahí está en la pantalla. Es estar desprovisto, es no tener algo. Lo cual significa que los perdidos, los que no conocen al Señor, sean tus familiares o no, están desprovistos de una de las necesidades más obvias del ser humano, que es la salvación. Los que no conocen al Señor están desprovistos de la salvación, están desprovistos de ella. Pero los creyentes siempre deberemos pedir a Dios que supla esta necesidad para ellos, especialmente cuando vemos en la condición en la que se encuentran. Por ejemplo, hablando de uno de tus familiares que no conoce al Señor, ¿en qué condición se encuentran? Yo tengo algunos de mis familiares que son víctimas de las drogas, no se diga de los problemas matrimoniales, y su condición es difícil, y eso me motiva a orar a Dios porque ellos reciban la salvación. Pero no solamente debemos orar, hay que actuar también, hay que predicarles también, hay que darles testimonio. Acuérdese que una de las maneras más efectivas en la predicación del Evangelio es con nuestro testimonio. El testimonio es fundamental. Entonces, dice Pablo, quiero que se hagan rogativas. Cuando oramos hay que rogar.
sabiendo y estando conscientes que los perdidos, los que no conocen al Señor, carecen de la salvación, según la definición de la palabra rogativas, carecer de algo, estar desprovisto de algo, no tener algo, en este caso la salvación. Y eso nos debe de producir un dolor aquí en el espíritu. Señor, ten misericordia, especialmente cuando sabemos que en cualquier momento vendrá el Señor. Y si viene el Señor y ellos no conocen al Señor, se van a quedar. La eternidad la van a pasar en el infierno. Ay, no sea tan crudo, hermano. No, eso es lo que dice la Biblia. Sí, la eternidad la van a pasar en el infierno, ¿verdad? Hoy tuvimos una noticia, uno de nuestros hermanos de aquí de la congregación se fue con el Señor. Y hoy en la mañana estuve con los familiares y les dije, hermanos, yo sé, es normal, hay un dolor en esta carne, en este cuerpo, se duele la carne por la pérdida de un ser querido. Después de 84 años tenía de edad el hermano. Entonces el hermano se fue con el Señor, pero yo les decía a los hermanos, Él está mejor que nosotros ya. Él le dijo ya a este mundo, adiós mundo cruel, y se fue con el Señor, pero conocía al Señor, caminó con el Señor, vivió para conocer a Dios, ¿verdad? Y ya está con el Señor, está mejor que nosotros. Nosotros seguimos aquí y seguiremos aquí en la batalla, en la lucha de todos los días. Pero sigamos rogando a Dios. Dice Pablo ahí entonces, exhorto ante todo que se hagan, número 1, rogativas. Que en tu oración incluyas las rogativas, a sabiendas o estando conscientes que la gente que no conoce al Señor carecen de la salvación. Un teólogo puritano del siglo XVII llamado Richard Baxter, él escribió lo siguiente, y cuando estaba yo leyendo esto me confrontó muy fuerte. Él escribió lo siguiente, hablándole a su congregación, si ustedes tuvieran el corazón de un verdadero cristiano, eso les permitiría sentir anhelo por sus vecinos que son ignorantes e impíos. Solo hay un paso entre ellos y la muerte y el infierno, un solo paso, ¿verdad? Este hermano el día de hoy murió, pero el paso que dio no fue al infierno, fue al reino de Dios. ¿Sí? Pero los que no conocen a Dios están a un paso del infierno si no se arrepienten. Y a eso los llamaba este puritano Richard Baxter. Dice, cientos de enfermedades están esperando apoderarse de ellos, y si se mueren no regenerados estarán perdidos para siempre. Este hermano murió de cáncer. Y el cáncer lo llevó a la muerte, lo invadió completamente. Le empezó el cáncer en la garganta y lo invadió sus órganos internos. Pero el paso que dio no fue hacia el infierno, fue hacia Dios. Qué bendición, ¿no? Hay muchas enfermedades alrededor del mundo que están esperando a todos los que, dice ahí, enfermedades están esperando para apoderarse de aquellos que no conocen al Señor, y si mueren no regenerados estarán perdidos para siempre. Y mire lo que pregunta, ¿acaso tienen ustedes corazón de piedra que no pueden compadecerse de ellos? Si ustedes no creen la palabra de Dios ni el riesgo que corren los pecadores, ¿por qué se dicen cristianos? Decía él, les hablaba fuerte. Ahora, si ustedes creen la palabra de Dios, ¿por qué no se mueven para ayudar a otros? ¿No les interesa que ellos son malditos con tal de que ustedes sean salvos? Wow. Y luego preguntaba, les pregunto, si la casa de uno de ellos, de los impíos, estuviera ardiendo, estuviera en llamas, ¿correrían ustedes a ayudarles? ¿No estarían dispuestos ustedes a ayudarles sabiendo que su alma está casi a las puertas del infierno? Y a veces vemos a los vecinos y decimos, pues yo ya soy salvo, y si él no es salvo, pues se va a ir al infierno y pues allá él. No. ¿Sabe que hoy en la vida de muchos cristianos es muy marcado la insensibilidad al dolor ajeno, a la necesidad ajena? ¿Alguna ocasión te has tomado el tiempo para platicar con alguno de tus vecinos y poder compartirle de Cristo? ¿Sabe? Los atalayas andan todos los días ahí, todos los días tocando puertas, mañana, tarde y noche.
ahí andan. Mientras nosotros los cristianos estamos ahí. No, pues no tengo tiempo. ¿Verdad? Si tú sabes que tu vecino está así a las puertas del infierno, ¿estarías dispuesto a ayudarlo? ¿Sí o no? Es una de nuestras responsabilidades. Por eso es que toman sentido entonces las palabras de Pablo. Y estaba hablando una exhortación, una amonestación. Y les dice, les exijo ante todo, por encima de todo, que hagan rogativas. Y luego añade otra palabra, y oraciones. Ya sabemos, la oración es una oración, cuando se usa aquí la palabra oraciones, ya sabemos que es una palabra para referirse a la oración, que ya dijimos es establecer un diálogo con Dios, pero también la oración implica un acto de adoración y reverencia a Dios. Entonces, cuando vamos con el Señor hay que rogarle, hay que suplicarle por las almas que no conocen al Señor, hay que dialogar con Él y decirle, Señor, ahí está mi papá, ahí está mi mamá, ahí están mis hermanos que no te conocen, pero también ahí están mis vecinos, también están mis compañeros de trabajo, Señor, carecen de la salvación que solamente tú puedes darnos. A eso se estaba refiriendo Pablo. Y luego en tercer lugar habla de otro calificativo y dice, les exhorto que se hagan rogativas, oraciones y peticiones. Peticiones. Y a veces nuestras peticiones solamente van enfocadas a lo material, no a lo espiritual. Aquí la palabra peticiones o intercesiones se traduce en algunas versiones. Peticiones o intercesiones. La palabra griega tiene varias traducciones. Una es acercamiento a Dios, ahí está la traducción. Pero es un acercamiento a Dios con la confianza que tiene un niño. Yo, por ejemplo, yo veo a mi nieto, si yo tengo la puerta cerrada de mi recámara, que es donde tengo mi oficina, donde estudio, él llega y abre la puerta y se mete. A ese acercamiento a Dios se está refiriendo a la palabra peticiones. Que yo me puedo acercar a Dios con toda la plena confianza que tiene un niño. ¿Sí? Pero también se traduce estar de acuerdo con alguien, en este caso con Dios, para pedirle por la salvación, para pedirle por la sabiduría, para pedir por la paz de este mundo. Pero también se traduce estar comprometido con Él. La traducción ofrece el sentido de tener compasión y misericordia por los inconversos debido a su condición de miseria y comprender entonces la ruina eterna que les espera si no se arrepienten de sus pecados. Por lo tanto, los creyentes debemos clamar a Dios y decirle, Señor, ten misericordia, ¿verdad? Cuando entonces le decimos, Pablo está diciendo ahí, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. Y luego añade otro calificativo, y acciones de gracias. Tiene que ver con orar, acciones de gracias con un espíritu de gratitud. Señor, yo sé y te agradezco que en tu tiempo y en tu momento, en tu tiempo kairos, no en mi tiempo cronos, en tu tiempo, Señor, tú responderás la oración. Por lo tanto, yo te doy gracias. Actitud de gratitud a Dios, porque Él nos ha dado el privilegio de poder llevar el evangelio a los perdidos. Qué privilegio tenemos de que, dice Pablo, este tesoro ha sido depositado en vasos de barro, el tesoro del evangelio fue depositado en vasos de barro, nosotros somos el barro, y eso es un privilegio que no todos tienen. El asunto es que este tesoro de la predicación del evangelio debemos proclamarla, porque ya nos fue depositado aquí con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Proclamar el evangelio a los perdidos. Algunos responderán con fe y con arrepentimiento, pero algunos no creerán. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, es poder de Dios a todo aquel que cree. Va a haber algunos que no van a creer. Algunos responden con fe y con arrepentimiento, pero algunos otros no responderán. Si ponemos en práctica estas 4 cosas y las incluimos en nuestras oraciones, entonces nuestra oración será una oración eficaz cuando oramos, en este caso, por los perdidos. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personajes que hicieron de la oración parte de su estilo de vida. Voy a mencionar uno. Por ejemplo, Moisés ora e intercede por los israelitas que eran pecadores y rebeldes. Mire, vamos ahí a Números 14.
Números 14, casi para terminar. Números 14. ¿Lo tiene? Dice versículo 1. Entonces toda la congregación, ¿qué hizo? Gritó y dio voces. Aquí la palabra voces se traduce a alaridos, alzar la voz ruidosamente. Así se traduce voces. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio alaridos, alzaron la voz ruidosamente y el pueblo lloró aquella noche. Versículo 2, y se quejaron. La palabra aquí quejarse en el hebreo se traduce murmurar, protestar, reclamar injustamente. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se quejaron, murmuraron, reclamaron injustamente contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos, ¿verdad? Déjeme decirle que su murmuración y su queja y su reclamo, que por cierto fue muy atrevido, los llevó a desear morir en Egipto o en el desierto. ¿Saben que Egipto representa el mundo? El desierto representa pruebas, ¿verdad? Dios no quiere que muramos en medio de las pruebas, porque Él nos puede sacar adelante cuando confiamos en Él. Mucho menos quiere que nos regresemos al mundo y muramos allá en el mundo. ¿Cuántos se han regresado al mundo rechazando a Dios y mueren en Egipto? ¿Por qué le reclamaron a Dios? Porque se quejaron contra Dios. Qué condición tan pobre del pueblo de Israel. Si usted retrocede un poquito atrás a los capítulos anteriores, en el capítulo 11, los mismos israelitas se volvieron a quejar, se venían quejando de todo. Se quejaron, lloraron, murmuraron porque el maná ya les había enfadado y querían carne. Y entonces va Moisés y le dice, Señor, ¿por qué me has dejado este pueblo? ¿Por qué me has dejado la carga de este pueblo a mí solo? Mira, están murmurando. Y Moisés ora a Dios, intercede Moisés por el pueblo de Israel a Dios, y Dios en su gracia y en su misericordia les hace llover codornices. Y dice la Biblia en el capítulo 11 que apenas estaban comiéndolo cuando empezó una mortandad impresionante. ¿Todo por qué? Por su queja, por su murmuración, por sus reclamos a Dios. Vamos al capítulo 12 de Números, no lo tiene que buscar, se lo narro solamente. Y Aarón y María, los hermanos de Moisés, ya están murmurando contra Moisés, contra la autoridad que Dios había establecido. Y María es disciplinada con una lepra mortal, pero una vez más Moisés intercede por ella y es sanada después de haber sido disciplinada. Llegamos al capítulo 14 de Números y Moisés envía espías a reconocer la tierra de Canaán. Y 10 de ellos regresan desanimados, regresan deprimidos, regresan con dudas, con inseguridades, y empiezan a influenciar al pueblo y decir, no vamos a poder porque allá hay gigantes, los hijos de Anac. Y Caleb y Josué dicen, sí podemos, ¿verdad? Llegamos al capítulo 14 de Números y el pueblo se sigue quejando. Qué condición tan tremenda la del pueblo de Israel. Así están muchos cristianos el día de hoy. Se la viven quejándose. Yo le voy a dar un consejo a mi hermano, mi hermana que está aquí. Cuando usted esté pasando por un desierto en su vida cristiana, cuídese mucho de murmurar, de quejarse, y cuídese mucho de reclamarle a Dios. No nos vaya a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Versículo 3, seguimos leyendo Números 14:3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, sí, pues está bien, vamos a regresarnos a Egipto, pero no podemos regresar solos. Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Este pueblo ingrato, infiel, rebelde, murmurador, estaban dispuestos a rechazar la autoridad que había sido asignada por Dios para regresar al mundo. Versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros.
Yo quiero que note usted algo ahí, la actitud del corazón de Moisés, desde el capítulo 11. ¿Sí? Esa es la actitud que como cristianos debemos asumir, ¿verdad? Una actitud, dice incluso la Biblia ahí en el capítulo 13, por ahí 12, 13, hablando Dios de Moisés, dice que era el hombre más manso de la tierra, con el que él hablaba cara a cara, ¿verdad? Dice entonces ahí, Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos como una expresión de angustia y de tristeza, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Claro, por lo que Dios les estaba por dar, no era el desierto el destino final del pueblo de Israel, era una tierra grande, era una tierra fértil, era una tierra en gran manera buena, pero estos vivían quejándose. Versículo 8: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, la exhortación de Caleb y de Josué: no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. Entonces toda la multitud, mira lo que quiso hacer: apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Sabe que los que se quejan, los que murmuran, llega un momento en que irritan el corazón de Dios? Eso fue lo que pasó con Israel. Mire las palabras del Señor: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y a continuación vemos la sentencia y el designio de Dios, versículo 12. Por lo tanto yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Estaba refiriéndose a Moisés. Moisés pudo haber dicho: pues adelante, Señor, acaba con todo este pueblo rebelde, pero no lo hizo. Y a mí me sorprende la vida de Moisés. Vamos hasta el 17. Ahora pues, yo te ruego. ¿Qué decía Pablo? Exhorto ante todo que se hagan rogativas. Yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como le hablaste diciendo. Versículo 18: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Versículo 19, esta era su rogativa: perdona la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tus misericordias, y cómo has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí, Señor. Ese era el corazón de un verdadero intercesor que amaba a Dios y que amaba al pueblo. Ese es el corazón con el que cada uno de nosotros debemos mostrarnos cuando vamos al Señor. Señor, ten misericordia, perdona el pecado de esta nación, ¿verdad? Pero debe de nacer en nuestro corazón compasión y misericordia. Entonces dice Pablo: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, no nomás por tus familiares cercanos, por todos los hombres. Esta es la primera de segunda parte, de 2 partes. La próxima semana seguimos, ¿de acuerdo? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él obre en la vida de esta nación, de todos aquellos que no conocen al Señor. Ponte de pie y vamos a empezar orando un momento, unos minutos. Vamos a empezar orando con fervor, en lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en el Espíritu, constantes en la oración.